Arrasate, Mondragón, verano de 1897. Antonio Cánovas del Castillo, presidente del gobierno español. La cuenta atrás de un magnicidio. Un crimen de Estado. Condenado a pena de muerte. ¡Terminal! Matar a un presidente. San Sebastián apuesta por convertirse en una estación de veraneo. San Sebastián va a vivir lo que se suele llamar la Belle Époque. Se cruzan secretos de Estado. Con realeza, con espías. ¿Cómo era Cánovas? Es un animal político. Es un político español que, como bastantes otros, nos hizo bastante daño. Tuvo confrontaciones muy fuertes con los movimientos obreristas y anarquistas. Defendió el esclavismo. Que hay una enorme presión política para acabar con los fueros. Pero estos vascos, estos vascongados, ¿por qué tienen algo distinto a lo que tenemos los demás? Michele Angiolillo, un anarquista italiano, buscaba venganza. Los 3 impactos que hace sobre el cuerpo de Cánovas son mortales de necesidad. Un magnicidio. Acaban de matar al presidente del gobierno. Se condena, se llama al verdugo al día siguiente y se produce la ejecución. En la ejecución se hace venir a un verdugo especial. Sabía que iba a acabar donde acabó, en el Garrote Vil. Él lo tenía claro, era su vida por la de Cánovas. Muy buenas. Bienvenido a Vergara. Hola. Hola, ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema que tuvo lugar en esta zona, en concreto en Arrasate, pero luego también aquí en Vergara. Es el asesinato de Cánovas del Castillo, el que entonces era el presidente del gobierno, y lo vamos a titular El magnicidio de Arrasate. Estamos el 8 de agosto de 1897. La reina está veraneando en Donosti. Donosti es una ciudad alegre, es una ciudad llena de toda esa nobleza, oligarquía, toda esa gente que se mueve detrás de la corte, los ministros, y de repente llega la noticia. Este señor, de aspecto solemne, Antonio Cánovas del Castillo. El presidente del gobierno español, Antonio Cánovas del Castillo, era asesinado a plena luz del día. ¿Pero por qué en Arrasate precisamente? Una de las claves está sin duda en su proximidad con San Sebastián, donde veraneaba la corte. ¿Cómo es el ambiente de la corte durante esos veranos? Es un veraneo sobre todo muy centrado en lo que significa la playa, la sensación de disfrutar de los baños de ola, y como tal, bueno, pues no hay más que ver las viejas fotografías de San Sebastián y observar, por ejemplo, la caseta de madera que se trasladaba por raíles hasta el inicio del agua en la playa, y donde no solo la monarquía, sino toda esa gente que le va acompañando, marqueses, duquesas, etcétera, va asistiendo a ese ritual playero. San Sebastián, teniendo esa magnífica posibilidad que constituye la Concha, pues apuesta por convertirse en una estación de veraneo, ¿no? Donde la gente iba, como se decía en la lengua de la época, a tomar las aguas, ¿no? De alguna manera es apostar por la industria de lo que todavía casi no se llama turismo, pero va a ser turismo, y que inicialmente afecta exclusivamente pues a las clases más altas. ¿Cuáles eran los atuendos de estas personas cuando se daban esos baños de olas? Bueno, si repasas todas las revistas ilustradas de época, pues la verdad es que la sonrisa es inevitable, ¿no? Porque son verdaderamente atuendos muy púdicos. Ten en cuenta que la mujer, hasta que no llegan los años 20, prácticamente no puede evitar el ir vestida por completo. San Sebastián va a vivir lo que se suele llamar la Belle Époque donostiarra, el lugar al que viene todo ese mundo elegante, y se van a construir
el Palacio Miramar, el Casino y el Hotel María Cristina. Donostia es una ciudad cosmopolita, es una ciudad con gente que habla todo tipo de idiomas, con realeza, con los ballets rusos, con espías. Ha habido inquilinos tan dispersos como Coco Chanel, Trotsky, Mata Hari. ¿Os imagináis a Donostia, San Sebastián, como una ciudad, no voy a decir que monárquica, pero sí encantada de tener a la monarquía? En ese momento posiblemente sí. Aunque las situaciones políticas fueran las que fueran, seguramente Mata Hari estaría desempeñando otro papel diferente al que aparece en esa fotografía. Probablemente. También habría gente que no estaría nada de acuerdo por lo que significaba, ¿no?, esa especie de oligarquía que viene aquí a tomar la ciudad, ¿no?, y nos deja a los de la ciudad un poco aparte, ¿no? Es como una moneda de dos caras, ¿no? El lado positivo es el impulso económico que va a traernos que toda esta gente veranee aquí, y por otro lado, pues las reticencias o el rechazo que va a surgir en parte de nuestra sociedad. Bueno, yo creo que Donosti, no sé, ahora también tiene algo especial que atrae a mucho glamour, ¿no? Pero ahora viene, sí. Bruce Springsteen está encantado en Donosti, Woody Allen viene a rodar a Donosti. Yo cuando paseo por San Sebastián siempre digo, su arquitectura me recuerda un poquito a París con mar. El resultado, económicamente hablando, fue muy positivo. Desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico, no cabe duda que gana San Sebastián. No hay más que observar la herencia de todos esos edificios que desde finales del 19 y principios del 20 van construyéndose y van dando el brillo arquitectónico de un San Sebastián en pleno apogeo. La decisión de la regente María Cristina de trasladar la corte a San Sebastián durante el verano arrastra a Donostia a buena parte de la aristocracia y la burguesía acomodada, convirtiendo la ciudad en el centro político del país durante la estación estival. La equivalencia de lo que podía estar pasando en ese momento, entre otras muchas cosas, en Donosti sería esta. Es decir, Pedro Sánchez van a Mallorca porque en Mallorca van a visitar al rey, hay un consejo de ministros, etc. Esa es la razón de que Cánovas del Castillo esté aquí, porque la corte está aquí, el gobierno está aquí. Y se establecían por semanas, y todas las reuniones, pues, del Consejo de Ministros, las idas y venidas de los ministros, pues tenían este trasunto entre San Sebastián y Madrid, Madrid y San Sebastián. ¿Explicaría esto que Cánovas del Castillo en agosto de 1897 se encontrara en el País Vasco? Él venía precisamente de visitar a la reina regente, María Cristina, ¿no? Y entonces decide con su esposa, con su mujer, decide pasar unos días de reposo, de descanso, en un balneario, en este caso el balneario de Sant'Àgueda, en Mondragón. Quizás porque necesitaba realmente reposo y necesitaba alejarse para pensar de los innumerables problemas que iban acentuándose, sobre todo en relación a los levantamientos revolucionarios que ya se están produciendo en Cuba y el inicio también de los problemas en Filipinas. Esto de los balnearios se puso de moda en toda Europa a muy fines del XVIII y durante todo el siglo XIX. Además es una moda romántica que la burguesía y la nobleza acogen rapidísimamente. En el siglo XIX la Marina d'Or no era marinador allí en el Mediterráneo, era Mondragón. Es decir, a este pueblito que era muy pequeño venían todos esos generales, marquesas, marqueses a bañarse al balneario de Mondragón. Cánovas del Castillo es sin duda el gran orquestador de la vuelta de los Borbones a España, periodo conocido como la Restauración. Este hecho es lo que hará de él uno de los personajes políticos más importantes de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Cómo era Cánovas? Para mí es un animal político. Cánovas es un hombre que ha tenido un origen muy modesto, que responde al prototipo de lo que los anglosajones llaman el self-made man, el hombre hecho a sí mismo. Cánovas del Castillo es un
político conservador español determinante en toda la segunda mitad del siglo XIX, relacionado con las élites económicas, con las élites incluso esclavistas. Es un hombre que nace en Málaga y que muere en Euskadi. Muy culto, muy hábil y que supo manejarse en las aguas turbulentas post-Tercera Guerra Carlista para de alguna forma tratar de, vamos a decir, embridar la cuestión vasca, la cuestión foral vasca y darle una salida que luego no fue la que él pensaba. Cuando asesinaron a Cánovas, fue el propio Sagasta, su opositor, quien dijo: después de esto todos podemos volvernos a llamar de tú. Cánovas era el que establecía la autoridad, el rango, vamos a decirlo así. Llegar a ser 7 veces presidente del gobierno, pero no 7 veces seguidas. Como característica, pues bueno, era absolutamente miope y entonces en todos los retratos, fotos que veáis de él, siempre aparece con gafas. Pero sobre todo recordamos a Cánovas porque es el inventor de la fórmula restauracionista. No era solo restaurar la monarquía, que es lo que significa. Había todo un proyecto político, un programa político diseñado, ideado por Cánovas. Cuyo objetivo es acabar con la Primera República y reinstaurar a los Borbones. ¿Qué os sugiere todo esto? Que estamos hablando de un siglo XIX que ha venido pues, de una sucesión constante de guerras desde el 18. Perdimos la oportunidad de tener la República. Y de hecho, no sé si se conseguirá. Entonces el esquema de Cánovas es el modelo británico. 2 grandes partidos, liberal y conservador, conservador y liberal, que se van alternando en el uso, en la gestión del poder. ¿En qué creen los conservadores? Les repugna, desechan la idea de revolución. Suelen ser más religiosos, suelen ser monárquicos. Por supuesto, son radicalmente contrarios a cualquier idea de igualación. Ellos no entienden por qué los individuos, los territorios tienen que ser iguales, porque consideran que la desigualdad es la característica de la naturaleza. ¿Crees que en esa época era necesaria ese tipo de bipartidismo? Para Cánovas sí, porque Cánovas lo que está intentando es defender que sean siempre los que manden. ¿Os podéis imaginar cómo sería la situación si aquí tendríamos 2 partidos? Sin ninguna otra opción. O sea, impuestos, sí, vamos imposición, a suponer, sí, que Cánovas con sus dos... Eso es. O sea, capitán general con 2 partidos políticos. Que juego según en cada momento, según me interese. Me parece fatal. Me parece un bipartidismo para provecho propio. Me parece, vamos... Lo que querían esas élites eran mantener el poder a toda costa. Eso sin lugar a dudas. ¿En qué se apoyan a nivel local? Cuando llegan a Zumárraga, a Vergara, a Balmaseda, a Vitoria, ¿en qué se apoyan? Se apoyan en los caciques, se apoyan en los poderes locales, en los poderes reales. Y ese esquema se cierra, ese triángulo se cierra con una figura importante, que son los gobernadores civiles. Son los que articulan los intereses de la gobernanza nacional, política, con los intereses de la actuación, los intereses privados de la actuación local, la de los caciques correspondientes. Son los más poderosos, la vida, el trabajo de los demás depende de ellos. ¿Creéis que sigue funcionando un sistema caciquil? Como se conocía antes, no existe, ya no, eso ya pasó. Los caciques en su día dirigían a todo el pueblo. Porque si el pueblo no hacía lo que decían los caciques, ya sabían lo que tenían, o sea, les tenían atemorizados. Que además tenemos el sufragio censitario, es decir, no vota todo el mundo. Por supuesto, no votáis las mujeres. Yo no me imagino porque yo no podría votar. Como la clase obrera no podía votar, igualmente. Y entre los hombres solo votan aquellos que tienen o bien un determinado nivel de conocimientos, estudios, o bien un determinado nivel económico. Eso que implica, casi al final de la época de Cánovas, los votantes son aproximadamente el 3% de la población. El poder corrompe, al fin y al cabo. Es un defecto que tenemos todos los humanos y, como tal, Cánovas también lo tuvo. Entonces, ¿qué es más importante, la estabilidad o la democracia? Porque Cánovas del Castillo, que hizo muchas cosas buenas, sin embargo, en su biografía pues existen puntos que podríamos denominar oscuros, poco conocidos. Por ejemplo, suprimió la libertad de cátedra. ¿Para qué? Para defender los derechos de la Iglesia Católica. Segundo, tuvo confrontaciones muy fuertes con los movimientos obreristas y anarquistas, muy virulentos. Y tercero, sorprendentemente, defendió el esclavismo. Fue un gran presidente
con sus luces y sus sombras. Desde mi punto de vista de vasco, pues yo diría que es un político español que, como bastantes otros, no todos, como bastantes otros, nos hizo bastante daño. Cánovas sí tuvo una relación importante con el País Vasco, un encontronazo importante con el País Vasco, debido a sus principios ideológicos y también porque quería reforzar esa monarquía que él había conseguido reinstaurar, que es el tema del fuerismo. Hay una corriente potentísima de terminar con esta situación diferencial. Pero estos vascos, estos vascongados, ¿por qué tienen algo distinto a lo que tenemos los demás? ¡Que valgan para siempre! La supresión de los fueros obligó al Estado español a organizar una política fiscal específica para el País Vasco. Cánovas del Castillo propuso una idea provisional, el concierto económico, que fue efectiva en cierta medida, aunque el presidente erró en sus cálculos, pues la idea provisional lleva ya más de 140 años de existencia. ¿Cuál es el origen del concierto económico? El origen del concierto económico es una imposición del poder central con el País Vasco, lo que entonces se llamaban provincias vascongadas, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, sometidas a la ley marcial, ocupadas por 40.000 soldados, suspendidas las garantías constitucionales, eliminadas las diputaciones generales y convertidas en diputaciones provinciales y, en definitiva, un País Vasco derrotado en la Tercera Guerra carlista. Que hay una enorme presión política en Madrid para acabar definitivamente con la diferencia, para acabar con los fueros como diferencia interna dentro del país. ¿Qué clase de privilegio es ese? Los fueros no pueden mantenerse. Los vascos no son ni diferentes ni mejores que el resto de españoles. Derechos, derechos. ¿Quién ha reconocido esos derechos? ¿De qué legitimidad se está hablando? Permite la aprobación de una ley muy importante, 21 de julio de 1876, que acaba con los fueros vascos, porque dice que los deberes que la Constitución ha impuesto siempre a todos los españoles se extenderán a los habitantes de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya del mismo modo que a los demás de la nación. Pero, entre comillas, los vascos de la época tuvieron, dentro de lo malo, tuvieron la suerte de que el que tomó la decisión fue Cánovas. Si lo hubiera tomado un liberal, pues posiblemente la solución hubiera sido mucho más abrupta. Pero como la tiene que tomar un conservador que no cree en la nivelación, ¿por qué tienen que ser iguales los territorios? ¿Y qué se pierde con los fueros? Bueno, pues se pierde capacidad de actuación. Estaban exentas de que sus jóvenes entraran en el ejército español, estaban exentas de contribuir al sostenimiento de los presupuestos generales del Estado, que hacían exclusivamente en concepto de donativo, es decir, de un pago voluntario. Tenían un cierto poder judicial y, sobre todo, tenían capacidad para recaudar impuestos, imponer contribuciones, etcétera, etcétera. Cánovas no se atreve a dar el carpetazo a los fueros y crea el concierto económico. Es decir, que las haciendas forales van a seguir pudiendo reservarse una parte de lo que recauden y solo entregarán a la Hacienda Central otra parte. ¿Y por qué esa fórmula intermedia? Pues porque el Estado, en estas llamadas provincias exentas, estaban exentas, entre otras cosas, de presencia del Estado. Es decir, para cobrar impuestos tú tienes que saber qué impuestos le vas a cobrar a cada uno de los vecinos, con arreglo relativo al patrimonio que tiene. Pero ¿quién tenía esos papeles? Esos papeles los tenía las diputaciones, incluso los tenían de aquella manera, ¿no? Había un término, casi un refrán de la época en las diputaciones que decían: para que Madrid no sepa lo que tenemos, mejor es que no lo sepamos nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo lo interpretáis? ¿Como un privilegio o como una derrota porque en realidad perdimos algo mucho más grande? En general fue una imposición por intereses económicos centrales, está claro. Yo creo que es una derrota porque al final los vascos siempre han estado luchando por los fueros. Yo creo que son las migajas que quedaron. Que dejó el concierto económico porque él no tenía otro remedio, no tenía posibilidad física de mandar administradores a todos los lugares del Reino de España, y entonces dijo, bueno, pues me ahorro un problema, ¿no? Y lo dejo ahí.
como de regalo, pues os doy el concierto económico, para que os calléis. ¿Y este mecanismo entonces fue un logro o un castigo para los vascos? Bueno, depende cómo se vea. Los vascos de 1876-78 lo vieron como un gran trauma, una gran crisis, ¿no? Lo vieron como un enorme castigo. Y yo pregunto a los contrarios al concierto, a esos que proclaman, es un privilegio. Mira, te admito que esto es un privilegio. Si me dices un privilegio que haya existido en el mundo, en cualquier país que haya sido impuesto por la fuerza de las armas. ¿Y cuál es la lección que nos da la historia? Pues una muy clara, que resistir es vencer. Como respuesta a este pulso con la ciudadanía, el anarquismo va ganando cada vez más adeptos. Cánovas del Castillo nunca ocultaría su aversión a este movimiento. Rechazo justificado, si tenemos en cuenta que entre sus filas surgiría la persona llamada a acabar con su vida. ¿Qué es el anarquismo? El anarquismo es una ideología que surge del propio movimiento obrero, que piensa que los productores, las productoras, son capaces de gobernarse a sí mismos. Por tanto, un acto de optimismo máximo sobre las capacidades del ser humano. La clave fundamental es la inexistencia del Estado, el principio de lucha de clases y actitudes libertarias. ¿Cómo se materializa el anarquismo en el contexto histórico en el que Cánovas del Castillo es presidente del gobierno? Cánovas del Castillo es una persona muy conocida por el anarquismo porque toma mucha beligerancia contra el movimiento obrero y contra las expresiones anarquistas, y va articulando toda una serie de ola represiva para ir poniendo palos en las ruedas de ese movimiento obrero que, sin embargo, se sigue desarrollando. El final de siglo se caracteriza en diferentes países europeos por la presencia de un tipo de violencia, el terrorismo anarquista, ¿no?, que básicamente atenta contra personajes que ostentan un gran poder. Es la estrategia que se llama en la época la propaganda por el hecho. Quienes llevan a cabo esa manera de actuar piensan que el asesinato de un magnate va a generar una conmoción en el pueblo, de tal suerte que éste va a comprobar que no son tan fuertes y poderosos como pensamos, sino que alguien ha sido capaz de hacerlo. Pero en un momento determinado cometen un error. El 7 de junio de 1896, durante la procesión del Corpus, lanzan una bomba. Esa bomba no cae donde tenía que haber caído, es decir, en la parte de la procesión donde están esas jerarquías, sino cae en donde está la población en general. El 7 de junio de 1897 en Barcelona sucede un atentado que marcará el destino final de Cánovas. Es un atentado contra la religión organizada, la institución religiosa, etcétera, que produce un número importante de fallecidos, de muertos en la calle Cambios Nuevos. Y este nuevo atentado surge precisamente cuando hay unas grandes tensiones alrededor de la insurrección de la isla de Cuba y cuando el gobierno Cánovas tiene grandes problemas internos. Entonces siempre se ha visto que ese atentado o el propio gobierno Cánovas lo podía haber suscitado, o, si no fue suscitado, porque nunca se sabrá eso, por lo menos rentabilizado políticamente. Resultado, 12 muertos y 40 heridos. Y se desata una caza y captura policial a todo lo que huela a anarquista o a cualquier cosa que esté cerca. Aunque en un principio el atentado iba dirigido contra cierta clase dirigente, oligarquía, lo que quieras, pero matar a 12, 20 personas, por muy oligarcas que sean, tampoco está bien. Para que nos hagamos una idea de ello, la acción represiva lleva a la cárcel, a Montjuïc precisamente, a nada menos que a 400 anarquistas. Es la plana mayor del anarquismo. Los cogen a todos. Cuando son encarcelados en Montjuïc durante meses, fueron sometidos a malos tratos y torturas. Murieron 10 o 11 personas en las torturas, pero burradas eran, o sea, cogerle y a la gente marcarle como animales con hierros incandescentes, cortarle los testículos con cuerdas de guitarra, al final barbaridades. Hubo gente que murió como consecuencia de las torturas, hubo gente que quedó con minusvalías para toda su vida como consecuencia de las torturas.
Las torturas a las que sometieron a cerca de 400 personas en Barcelona debieron ser terribles. No hay palabras para describir las vejaciones, las torturas que se produjeron en Montjuïc. Eso no tiene excusa ninguna. Es degradar al ser humano. Pero cuando digo degradar al ser humano, no creo que degrada más al que practica la tortura que al que sufre la tortura. El proceso de Montjuïc, con su escenario de torturas y muerte, indigna y horroriza a partes iguales a un gran sector de la población, que por otro lado pone en tela de juicio las confesiones de los detenidos. Por ejemplo, Tomás Aseri confiesa de alguna manera haber hecho ese atentado, confiesa mediante tortura y confiesa con una promesa de que la pena de muerte le va a ser conmutada, cosa que no es así porque es uno de los 5 fusilados. Se condenó a muerte a 28 personas, 5 de las cuales fueron ejecutadas, 59 personas fueron condenadas a cadena perpetua y 63 personas fueron declaradas inocentes, pero desterradas al río Muni, en el Sáhara. Yo creo que Cánovas quería imponer su fuerza, quería decir aquí estoy yo, quería decir yo soy el presidente, yo soy el que mando y esto no se me va a ir de las manos. Que aprovechó el momento para, vamos a decir, eliminar la gente que le parecía tóxica o no sé, para el país. Una de las sinrazones que trae una masacre es que se va a generar otro tipo de violencia. Es decir, yo creo que la violencia sembra violencia. La repercusión internacional y el efecto que eso tuvo para la legitimación y para la consideración de la clase política española y sobre todo de quien estaba al frente, el Partido Conservador y al frente del mismo Antonio Cánovas del Castillo, fue tremendamente negativa. Lo ocurrido en Montjuïc parece impactar sobremanera a un joven anarquista de origen italiano de nombre Michel Angiolillo, quien siente el irrefrenable deseo de vengar a sus compañeros. Pero ¿quién es en realidad este personaje? Es uno de esos anarquistas muy afectados por esa literatura que está viendo de los procesos de Montjuïc, que considera que tiene que hacer algo. Esto también es ese pensamiento de que el individuo está llamado por la historia a hacer algo. ¿Cómo era Michel Angiolillo? Michel Angiolillo pues, era un joven idealista, de familia humilde, trabajaba como tipógrafo, era una persona muy reservada, no sé si para poder llevar a cabo sus acciones y pasar desapercibido o porque era su forma de ser. Hay que tener en cuenta que Angiolillo murió con 26 años aquí en Vergara, ejecutado, pero salió de su pueblo y no volvió a Italia. Tuvo que escaparse de Italia y su periplo acabó aquí, en el patio de fuera de la cárcel vieja, ejecutado el 20 de agosto de 1897. Michele Angiolillo, un anarquista italiano que había tenido que huir de Italia porque estaba perseguido por la justicia, que había estado en Barcelona, parece que por las fechas del atentado del Corpus Christi, y era un hombre que, bueno, buscaba venganza. ¿Qué le mueve a cometer el atentado? ¿Las ansias de venganza o el deseo de justicia? Apuesta por atentados personales, ¿no? En ese ambiente yo creo que él estaba determinado a tomar alguna acción concreta. Va especulando con cuál puede ser la respuesta que merece en los hechos de Montjuïc. Primero piensa en atentar con algún personaje de la familia real, algún político, etc. Entonces, bueno, va depurando su objetivo, su posición, según se va encontrando con algunos personajes, ¿no? Él se movió por toda Europa y contactó con otros anarquistas en Inglaterra, en París. ¿Piensas que comentó su objetivo? En Inglaterra, por ejemplo, estuvo con anarquistas ingleses y con muchos exiliados del proceso de Montjuïc. En Madrid estuvo también con otros anarquistas italianos y en Francia pues coincidió con Betances. Betances es un puertorriqueño, pero que digamos que es el hombre de los rebeldes cubanos en París, en Europa. Betances le da algún dinero, incluso alguna carta para poder pasar a Francia y posteriormente a España, y bueno, él depura finalmente, parece que por la influencia de Betances, que más que con la familia real tiene que establecer el objetivo con algún político de importancia. El político de importancia va a ser precisamente Antonio Cánovas. Porque Angiolillo al principio quería acabar con la vida de la reina regente,
Betances pudo comentarle que igual era mejor atacarle a Cánovas, que al final, aunque la reina fuese reina, el que en realidad mandaba era Cánovas. O se dice claro, el que cortaba el bacalao y el que decidía y lo que hacía y lo que no se hacía. Cánovas se reúne con la reina y después se va a pasar unos días al balneario de Sant'Àgueda. Va con su escolta, llegan allí y allí hay otro cliente del balneario, es un presunto periodista italiano que responde al nombre de Emilio Rinaldi. Su propósito es conseguir de algún modo servir a la causa que libere de ese San Benito que ha caído a sus compañeros anarquistas, actuando de una manera en donde la venganza política se cobre pues un resultado que trascienda públicamente. Desde Madrid va en tren a Zumárraga, en Zumárraga va en un carro, viaja en un carro a Mondragón y entonces él sabe que está Cánovas. Él se registra como periodista de un periódico italiano, Il Popolo, se registra allí en el propio hotel balneario. Una vez en el balneario de Sant'Àgueda, ¿cómo comete el atentado? Angiolillo tiene otras dos oportunidades para acabar con Cánovas del Castillo, una en Vergara y otra creo que también en Arrasate, y de las dos desiste por no herir o causar perjuicio a diferentes personas. El 6 de agosto, Cánovas iba del balneario a Vergara en coche y cuando subía la cuesta de Garagarza, que hacía que el coche fuera bastante despacito, Angiolillo piensa en disparar sobre Cánovas, pero teme causar una masacre. Para no cometer el error de matar a alguien que no tenía nada que ver, no dispara en ese momento. Al día siguiente, el 7 de agosto, vuelve a intentarlo. En la entrada de Mondragón, en la ermita de la Esperanza, sabe que va a acudir Cánovas a recoger a su mujer, espera que ese sea el buen momento, pero ve que vienen otras mujeres, otras personas y nuevamente se retrae. Angiolillo me parece un actor tremendo, si es verdad que se hizo pasar por un periodista, que incluso dicen que mientras se paseaba por el balneario de Sant'Àgueda estaba tan metido en su personaje que hacía entrevistas por allí. Angiolillo ha falseado su nombre, ha falseado su profesión. Angiolillo está varios días espiando a Cánovas. El 8 de agosto, Cánovas y su mujer han ido a oír misa y después de misa, Cánovas se sienta en la galería al aire libre del balneario y se pone a leer el periódico. Si alguien piensa que asesinar a un jefe de Estado, a un rey, va a cambiar las cosas, yo creo que está equivocado. En ese momento está solo, la escolta no está cerca, se cuenta que se subió a su habitación y se puso unas alpargatas para no hacer ruido, para que no le oyeran, se acerca a Cánovas y le dispara 3 tiros. Intenta disparar un cuarto tiro, que parece que ya llega un miembro de la escolta y bueno, le coge la mano y no puede dispararlo. Y muere Cánovas como consecuencia de esos disparos. Y bueno, lo que tiene es una gran determinación y parece que una gran puntería, porque los 3 impactos que hace sobre el cuerpo de Cánovas, cada uno de los 3 parece que son mortales de necesidad. Esta es una recreación que se publicó en toda la prensa de la época y de hecho es la imagen que todos tenemos. Cuando cayó muerto su mujer, la mujer de Cánovas, que estaba en el balneario con él, al oír los disparos acudió, y entonces cuando vio a su marido muerto se volvió hacia Angiolillo y le gritó: «Canalla, asesino». Y él le respondió: «Señora, yo no soy un asesino. Por respeto a una señora tan digna como usted, no le he matado antes.
Para evitarle a usted el espectáculo, busqué la ocasión de encontrarle solo. Yo he venido a cumplir mi deber, he venido a vengar a mis hermanos de Montjuic. Eso es lo que dijo él y siempre ha mantenido, ¿no?, en el proceso. Angiolillo no es un killer anarquista internacional. Este tipo de atentados, en la medida que estaban reivindicando y reclamando su efectividad y eficacia, conllevaban el que el asesino no huyera, sino que se quedara allí, pues, para dar también testimonio del hecho que había llevado a cabo. ¿Cuál es la reacción del país y de los medios ante el atentado y la muerte del presidente del gobierno, Cánovas del Castillo? Bueno, tuvo un enorme impacto, ¿eh? Pensemos que en aquella época no hay televisión, pero hay muchos periódicos, ¿no? Bueno, generó una honda y una profunda conmoción y de alguna forma pues fue un poco el arranque de esos años penosos que vive el espíritu del país, ¿no?, que empalma con el 98, con la gran crisis colonial. El final de siglo es realmente pues muy depresivo en el caso español. ¿Qué lectura hacen los anarquistas vascos de este atentado en ese momento? Pues es curioso también porque no hay reflexiones públicas sobre este atentado. Es un suceso externo, aunque haya sido cometido en la geografía vasca. Un magnicidio. Acaban de matar al presidente del gobierno, aquí mismo, a unos pocos kilómetros. ¿Qué reacción creéis que pudo generar ese magnicidio de 1897? Yo, si hubiera vivido aquí en aquella época, yo creo que hubiera tenido un miedo atroz por las posibles repercusiones, ¿no? Sí, miedo a las represalias. Creo que la gente de Salívar, del barrio donde está el balneario de Santa Águeda, se aterrorizaría y se metería en su casa. Es lo que me diría mi madre, de métete en tu casa y no salgas hasta que esto se aclare. También creo que generó un gran morbo social el querer saber qué había pasado y qué iba a suceder con este hombre al que detuvieron con las manos en la masa. Me llamaba la atención, ¿no? Un italiano que vive en Londres y que de Londres viene a Mondragón a matarle a otro. Pero veamos también la otra parte, la otra cara de la historia. ¿Por qué nos quedamos siempre con...? Y ojo, no estoy justificando la actitud de Angiolillo, que quede claro, pero tampoco debemos de quedarnos con la historia del magnicidio. ¿Por qué existe este magnicidio? Pero hay que tener ideales, ¿no?, y ser muy fuerte con esos ideales. Y a mí eso es lo que me alucina hasta cierto punto de Angiolillo, ¿no? Angiolillo sabía al atentar que iba a morir también. Es probable que él era consciente de que no iba a tener salida y que iba a terminar como terminó. Yo entiendo que su propósito era muy claro y había asumido las consecuencias que pudieran derivarse. Él lo tenía claro, era su vida por la de Cánovas. Y era muy coherente con sus ideales políticos y él sabía que iba a dispararle, iba a acabar con la vida de Cánovas, y él también sabía, porque ni intentó, ni siquiera hizo el amago de huir. Se quedó en su sitio y sabía que iba a acabar donde acabó, en el Garrote Vil, porque la persona a la que acababa de darle 3 tiros era el presidente del gobierno español. ¿Dónde se encontraban las 9 personas de la seguridad personal de Cánovas en el momento del atentado? Eso es una de las preguntas que me he hecho yo más de una vez. Probablemente Cánovas, aun cuando estuviera escoltado, hacía una vida muy normal. Yo no sé hasta qué punto esa escolta estaba pegada continuamente a él, pero lo cierto es que esa es una página en donde se le ve muy en soledad y probablemente en soledad buscada por el propio Cánovas. Cánovas, sabiendo la animadversión que causaba aquí, cómo decidió quedarse en el balneario, y parece que la escolta tampoco le protegía mucho, porque Angiolillo tuvo, según has comentado, hasta 3 oportunidades o incluso más, de matarle. Entonces parece que estaba como muy tranquilo, ¿no? Es que estaba tranquilo. Es que, a ver, en ese balneario no podía ir todo el mundo. Eso para empezar. Era como un 5 estrellas gran lujo. La población de Salívar estaba absolutamente acostumbrada a que en ese balneario veranease desde Isabel II, que lo hizo, toda la realeza, todos los altos cargos del ejército, es decir, todos iban allí. Entonces... Y estaba muy protegido. Pero en esos momentos, casualmente, entre comillas, hubo un fallo, y aquí es donde surge la teoría de la conspiración. Pues el balneario de Santa Águeda fue el primer sitio en el que trabajé. Mi primer trabajo fue en las tareas de limpieza del hospital psiquiátrico, y a mí me tocaba pasar escoba y fregona por la galería donde asesinaron a este personaje. Así que, bueno, pues llegar allí y saber
que estabas pisando el sitio donde había sucedido uno de esos momentos históricos tan importantes, pues a mí, como historiadora, me daba un puntito de cómo pasó aquí. Las razones de Angiolillo para acabar con Cánovas del Castillo parecen estar originadas en la respuesta de un anarquista hacia quien considera su opresor. Pero ello no quita para que algunos historiadores nos trasladen a otros escenarios en los que también podríamos encontrar motivos para el magnicidio. Prácticamente desde el instante cero se empezó a decir que, bueno, pues que este personaje tan peculiar no podía, sin algún tipo de apoyo, sin algún tipo de ayuda, haber hecho eso. Se ha hablado muchas veces de intereses cubanos, de intereses estadounidenses, que los cubanos, por un lado, pretendían su independencia. Cánovas era uno de los grandes obstáculos para que avanzase el proceso de independencia de Cuba. Esto es algo muy inquietante, que estaba ayudado incluso por personas que estaban en la misma guardia, en la misma seguridad de Cánovas del Castillo. Yo creo que sí, que le ayudaron. Le ayudaron, al menos le embaucaron de cierta manera para que lo hiciera. Pero si nos vamos y viajamos al pasado, podremos ver cómo siempre ocurren ciertas fugas, ciertas brechas de seguridad orquestadas desde más arriba, las cuales dan la oportunidad a ciertos personajes, en este caso le tocó a Angiolillo, de apretar ese gatillo. Pero las conspiraciones existen en estos años. Y es muy probable que a la acción individual se une algún interés oculto de la Junta Revolucionaria Cubana, probablemente, además de Betance, quien pudo estar detrás financiando fundamentalmente el viaje y la acción. ¿De dónde saca el arma? Bueno, algunas de las versiones hablan de que es Betances precisamente el que le proporciona la pistola. Que le ayudaron los americanos, que le ayudaron los cubanos, que bastante tenían los cubanos con lo que tenían. Al final yo creo que hizo, digamos, que las cosas bien, o su trabajo lo hizo bien, porque no le consiguieron cogerla hasta el final. Él siempre dijo que había actuado en solitario, y él en el juicio, cuando dio la opinión de lo que pensaba sobre Cánovas, y os leo literalmente lo que, según el acta del juicio, dijo: Cánovas personificaba la ferocidad religiosa, la crueldad militar, la severidad de la magistratura, la tiranía del poder y la codicia de las clases pudientes. De esto he librado a España, a Europa, al mundo entero. Esta es la razón por la que no soy un asesino, sino un justiciero. ¿Le veis más como un verdugo o como una víctima? Yo lo veo como un verdugo. Yo lo veo como una mano ejecutora. Correcto, un verdugo. Imbuido de sus ideales, probablemente es utilizado por otra gente externa. Hace 30 o 35 años nosotros hicimos un grupo de rock aquí en Vergara y el nombre era Angiolillo. Angiolillo. Sí. Nosotros no teníamos una ideología anarquista, pero no sé, lo que sí queríamos era reivindicar esas personas que en realidad han hecho historia, ¿no? Hacen historia porque están totalmente olvidadas, igual de una manera equivocada. No voy a defender lo que hizo, pero, hombre, tampoco voy a defender lo que hizo Cánovas. Angiolillo siempre se confesó autor del crimen y declaró que había actuado solo. Pero aún así sorprende la rapidez con la que fue juzgado y ejecutado. Entre la muerte de Cánovas del Castillo y la suya solo transcurrieron 12 días. ¿Por qué el juicio de Angiolillo es tan breve? Se había producido un magnicidio. Había que dar una respuesta fulminante y hacer ver a la sociedad, a la población, que ante un delito tan grave como el que se acababa de cometer, la respuesta era inmediata. Quizá no había interés en que salieran otros nombres, o quizá también lo que podía pasar es que si se alargaba el proceso y al final no se descubrían otros culpables, también qué opinión habría tenido la sociedad de ese sistema de justicia, ¿no? Donde se alarga el procedimiento y al final no se consigue nada más. En el proceso declaró que había actuado él solo. Aseguró siempre que no tenía ningún cómplice. Sí, aprovechó el juicio para intentar poder explicar
porque hizo la acción y cómo lo hizo. Él ya dijo, esto yo lo he hecho solo y no me ha ayudado nadie. Su abogado de oficio le comentó que tenía que decir que estaba loco. Y Angiolillo le dijo que él no estaba loco y que asumía las consecuencias. Y no, pero ¿qué es mejor para ti? Puedes decir, vale, ya, pero es que yo no estoy loco y es que no me quiero librar. Desde la condena hasta la ejecución, ¿cuánto tiempo pasa? O sea, se detiene en un plazo de 10-11 días, celebra ya esa vista, se condena, se llama al verdugo al día siguiente y se produce la ejecución al día siguiente. Detención, juicio y ejecución a muerte en un plazo de 12 días desde que se había producido el asesinato. Angiolillo fue ejecutado en la propia cárcel de Vergara, que hoy en día es el Gaztetxe. Acabaron con Angiolillo en el patio de la cárcel, donde yo jugaba fútbol bastante, porque aquello fue las escuelas nacionales, que se llamaban entonces. Y el patio de la Escuela Nacional era el patio donde habían ejecutado a Angiolillo. Aser, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en el Gaztetxe de Vergara, en la cárcel vieja de Vergara, que es una cárcel modular de finales del siglo XIX. Pues en este Gaztetxe también tenemos una celda que es biblioteca y que lleva el nombre de Angiolillo, Angiolillo Liburutegia. ¿Cómo descubrís que esa es la celda de Angiolillo? Bueno, pues a la vez que se consigue este Gaztetxe, pues empieza algunos inquietos, pues quieren hacer algo sobre Angiolillo y bueno, pues van al juzgado, que está aquí detrás, y descubren ahí pues la celda donde estuvo Angiolillo, pasó sus últimos 12 días. Maider, cuando entras al Gaztetxe, ¿eres consciente de que eso ha sido una cárcel? ¿Qué sensación produce eso? Sí, o sea, tú entras y se nota que eso fue una cárcel porque tiene, o sea, ves el patio, o sea, en algunas celdas todavía hay el agujero del baño, todavía se puede ver. La celda en la que estuvo Angiolillo es un cubículo pequeño en el que puedes llegar a sentir hasta claustrofobia. ¿Qué significa Angiolillo para Vergara? Porque todo el mundo lo conoce aquí. Siempre ha estado presente, más o menos, tanto la acción que llevó a cabo como su nombre. Igual no tanto su historia, pero siempre ha estado presente. Yo, por ejemplo, tengo un par de anécdotas. Un familiar mío estuvo en la ejecución, cuando tenía 11 años, entonces con 11 años se trabajaba, y estuvo viendo la ejecución. O otro conocido me dijo que un familiar suyo fue el que construyó el cadalso donde le ejecutaron a Angiolillo. Entonces, más o menos sí ha estado presente en la memoria de Vergara. Mi abuela había visto la ejecución y que en Vergara fue pues un gran acontecimiento, que fue mucha gente a verlo. En la ejecución se hace venir a un verdugo especial, el gran especialista del garrote vil, y que además alardeaba de ello, de que había mejorado el sistema y prácticamente el preso ni se enteraba. Decía que tal y como había ajustado el garrote, no hace ni un pellizco, ni un rasguño, ni nada. Es casi instantáneo, 3/4 de vuelta y en 2 segundos. Yo no sabía que había un tío que se dedicaba a matar gente, que era especialista en el garrote vil, no sabía, y me ha llamado mucho la atención. Gregorio Mayoral, el burgalés, un verdugo conocido a finales del siglo XIX, era de esa clase de verdugos que se tomaban muy en serio su profesión, hasta el punto de que él llegó a mejorar el diseño del garrote o del garrote vil para producir una muerte más instantánea del condenado, una muerte fulminante, ¿no? De manera que el interés del verdugo no era que la persona sufriera, era hacer su trabajo de la mejor manera. ¿Y su trabajo cuál era? Ejecutar. Vino un tren y una pareja de la Guardia Civil lo cogió y se lo llevó al hotel o donde durmió y no le dejaron salir para que no ocurriese nada y porque, claro, tampoco era un trabajo muy agradable ser verdugo. Después de 11-12 días de proceso, lo ajusticiaron aquí en Vergara a garrote vil. ¿Eso era habitual? No. Angiolillo estaba en la celda y lo curioso es que mientras esperaba el día que le iban a ejecutar, pues iba oyendo cómo el carpintero iba montando el cadalso, ¿no? Se monta el tablado en el patio de la prisión, con sus 12 peldaños, el garrote o palo en el medio del tablado, y ahí llega él desde la propia prisión. Previamente el verdugo había estado preparando la banqueta, llegaba, se sentaba, vigilado por guardias, un poco para que no hubiera problemas en la ejecución, y una vez sentado se procede a darle garrote.
La ejecución de Angiolillo por encima del personaje anarquista se hace conocida internacionalmente porque es la primera o de las primeras que se tienen fotografías, ¿no? Y esas fotografías se roban desde enfrente donde se instala el garrote. Y aquí os ponemos un pequeño recuadro que se publicó en el New York Times que dice que en el momento de morir Angiolillo gritó germinal, que era una especie de, digamos, de grito de guerra de los anarquistas, de otros vendrán, de seguiremos con la lucha de alguna manera. Esto que muere, muere para dar vida, en definitiva, ¿no? Es esa idea también muy libertaria del ave fénix que resurge de sus cenizas, ¿no? El anarquismo es una ideología muy combatida por los estados, por los gobiernos, y es eliminada muchas veces, pero vuelve a resurgir. A partir del grito de Angiolillo se convierte en un grito de esperanza anarquista. La muerte de Cánovas del Castillo trajo consecuencias de todo tipo. En lo tocante a la localidad de Arrasate, supuso el cierre de su balneario, lugar de veraneo hasta entonces de reyes, nobles y familias muy bien posicionadas. La muerte de Cánovas es una especie de gota negra que cae en ese plácido ambiente veraniego, y el balneario de Santa Águeda se muere, porque desaparece toda esa clientela, desaparece además ipso facto. Con el magnicidio de Cánovas, el balneario cerrará las puertas y cerrarán como un dominó distintos servicios que había en su entorno. ¿Qué originó? Pues que se desacreditaron todos los balnearios, toda esta fuente de riqueza indirectamente para toda esta zona, pues que desapareció. El balneario se recicla, se convierte en un hospital y de alguna manera se corre un velo sobre todo aquello, que era un poco el baldón que tenía ese edificio, ¿no? ¿Os parece que es importante que sepamos lo que pasó? Está claro que sí. Sin duda. Sí, está claro que sí. La gente de cierta edad, más o menos, pues por oídas de los padres, de los abuelos, hemos oído y conocemos muy a grosso modo. Cánovas del Castillo en Málaga es un personaje muy importante. Aquí es odiado, Angiolillo. No apreciado. No odiado, no, la palabra odiar es fea, sino repulsado, ¿no? Da repulsa. Angiolillo, por ejemplo, allí no es que dé muy buenas vibraciones. Estos dos caminos que se abrieron después del asesinato fue ese, el de una sociedad cabreada por el asesinato, de cómo podía haber pasado eso, y otra sociedad que es quizás liberada por ese yugo el cual estaba imponiendo. Debería servirnos para aprender, para no repetir los mismos errores. No se puede caer en extremismos, ¿no? Tú puedes tener unos ideales y defender esos ideales con la palabra. Hablemos y conozcamos sobre todo los entresijos de toda la historia. No puedo quedarme con una película. Me ha servido para eso, para si yo tengo que decidir y tengo que tomar una postura, saber, conocer la historia en realidad, cómo ha sido, y en base a eso, pues llegar a una conclusión. Yo personalmente he aprendido que tengo que contar la historia, porque hay mucha gente en Vergara que no lo sabe, y que tengo que contar a la gente, a los amigos, a los niños, no sé. Tengo que pasar la historia porque es algo que pasó aquí. Han pasado ya muchos años desde el asesinato de Cánovas del Castillo en Arrasate y quizá por eso el tiempo ha enterrado parte de los hechos. Nuestra misión hoy era intentar traer al presente un episodio que, por su lejanía quizá, quedaba ya algo difuminado. Y esperamos en alguna medida haberlo conseguido.